Muy bien, vamos a trabajar con las bases de acuarela, ¿qué les parece? Para eso vamos a comenzar a trabajar, voy a sacar el zoom para que lo vean mejor, ahí. Vamos a trabajar el pechito es celeste, entonces primero vamos a, con un pincel, que no les dije los pinceles que vamos a utilizar, pero son siempre los mismos. Un pincel para mojar y un pincel para pintar. El pincel no importa el ancho, siempre que tenga una buena punta para llegar a los lugares pequeñitos y nada más. Si aparece algún pincel en el camino, durante la clase se los voy a contar, pero no, creo que no, que con estos vamos a ir bien. Papel absorbente, eso sí, aquí, papel de cocina. Con esto también vamos a darle una textura al plumaje, así que también lo tengo a mano. Y vamos a comenzar a mojar. Van a pintar con agua. Así que vamos a trabajar el pechito, solamente lo van a pintar con agua. En los lugares donde ustedes ven en la foto que es un celeste muy clarito, que es casi blanco, no mojen. Así les queda bien blanco y después les permite dar un efecto muy bonito a la hora de trabajar la claridad. Entonces solo voy a trabajar el pechito, ¿ven? Mojo bien en donde está el pechito. Voy un poquito en donde veo que hay azul, que es la cola. No mojo el ala y no mojo el cuello. Y acá, en el centro, ustedes no lo ven, pero el centro lo dejo sin mojar. Ahora sí, vamos a trabajar con los colores. Voy a trabajar con... Esperen que acá no... Miren, para darse cuenta donde mojan tienen que mirar de costado. Por donde ven el brillo del agua es donde ustedes mojaron. Otra de las cosas que siempre les digo, cuando trabajamos con estos papeles de mix media, en donde la trama es bien cerradita, van a tener que ayudarse bastante. Tienen que guiar la pintura. La pintura no se va a absorber. La acuarela no va a expandirse como cualquier papel de acuarela. Muy bien, voy a hidratar esta acuarela. Ahí. Ahora voy a limpiar porque no quiero que se me manche, se me agrise con estos colores que tengo ahí, así que estoy trabajando en un lugar muy pequeñito. Y lo que voy a hacer es voy a mirar en los lugares donde veo que hay sombra. Ahí puse mucha agua, pero no importa porque necesito que la acuarela no sea muy fuerte. Entonces ahí, en realidad no muy fuerte, muy oscura. Acá donde sí va a haber sombra, ¿ven? Coloco el color, lo extiendo. Me ayudo con la punta del pincel. Acá también. Vayan como punteando, ven, así van dando cierta textura. Este que está acá, van a estirar el charquito de agua que se formó. Van a ir acá es bien clarito. Acá se van a meter así sobre la alita sin tocar mucho. Ahí. Y alrededor del cuello. Acá también un poquito. Y ahí lo dejan. Algo que me gusta, que queda muy bonito, antes de que se seque puedo darle algunas sombritas. Porque fíjense que yo con acuarela voy a trabajar simplemente las bases. Entonces acá, que está seco el papel, ven, con el pincel húmedo voy entrando. Algo que me gusta mucho hacer también en este momento, donde quiero claridad, apoyo el papel y voy dando una textura. Entonces una vez que hago la textura lo que me va a permitir es como va a simular algunas plumitas, que después yo las voy a enfatizar con el lápiz de color. Ven como que se abre, voy a poner el zoom para que miren. Es como que el papel hizo que se abriese un poco el color y me da la sensación como que hay algunas plumitas. Con el mismo color, en donde veo que hay oscuridad, con el papel húmedo y la pintura también húmeda, voy colocando el color. Puedo ayudarme con un poco de azul ultramar. Voy a ir acá.
Ahí, que es bien azul, me encanta. El azul ultramar es muy brillante, es muy lindo. Y en los lugares donde ustedes ven que hay bien azul, ven, van tirando este azul ultramar. Acá donde está la colita es más oscurito. Dejen que juegue un poco la acuarela, total todavía está fresca, me permite trabajarla e ir moviéndola. Acá no hay mucha oscuridad, pero me gusta el tinte que le da por acá, ¿ven? Acá sí. El tinte que le da este azul. Entonces acá también. Le van a dar con este azul un poquito. Ahí. Limpiamos ahora sí el pincelito, el papel absorbente. Y lo único que hago, voy como arrastrando un poquito. No quiero perder esa sombra. Recuerden que cuando se seca, la acuarela se aclara. Acá voy a marcar una sombrita como si fuese un poco la patita. Veo que tiene una sombra. Ahí. Acá también. Acá como que entra un poquito. Y acá es más bien oscurito en la colita. Entonces con la punta del pincel voy como arrastrando a penitas. Quiero que quede más clarita más hacia acá. Si ven que esto está muy marcado y no les gusta, van guiándolo con un poquito de agua. Mojan el pincel y con el pincel aguadito lo van como manchando. No se olviden que después tenemos tiempo de colocar más color. Acá es más blanco, así que ahí van marcando, me gusta. Algo que queda muy bonito, acá le vamos a dar un poquito, ahí, le vamos a tirar así unos puntitos. Muy bien. Pueden tirar como algunos pelitos, no con el... Limpian el pincel y con lo que está mojadito, ¿ven? Ahí, como si fuesen algunas plumitas que tengo acá. Ahí. Ahí vamos a ponerle un poquito de color, que es más oscurito. Y pueden ir tirando hacia afuera, ¿ven? Como unos... simulando algunas plumitas. Bueno, una vez que hacemos esto, tenemos que dejar secar. Podemos tirarle algunos charquitos, ¿vieron? Con el mismo pincel, algunas gotitas de agua. Y vamos a dejar secar. Y en la próxima clase ya nos vamos a ir a la cabecita. Algo que queda muy lindo también, pero a penitas con el papel absorbente pueden sacar un poquito de pintura y darle cierta textura a la pluma. Nos vemos en la próxima clase.